Desde el primer momento nos dimos cuenta que para nuestro hijo eso no estaba funcionando. No estaba disfrutando de sus clases, no participaba en clases, pero él sí disfrutaba de la escuela. Con el tiempo lo que hizo fue agravarse y él estaba cada día más triste, cada día más desanimado. Al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que nuestro hijo menor empezó a leer espontáneamente, como que de la nada. ¿Que quién soy? ¿Qué hago aquí hablando de homeschooling? ¿Por qué otro canal para hablar de lo mismo? En este video te voy a contar mi experiencia en 4 años haciendo homeschooling y cómo me convertí en una mami homeschooler. Bueno, el homeschooling llegó a la vida de mi familia de casualidad, por sorpresa, de repente, así como sucedió con el COVID en el 2020 cuando nos cambió la vida a todos. Nosotros somos una familia de 4. En ese tiempo éramos mi esposo, yo, mi hijo de 7, 8 años y teníamos un bebé de 2 años. Recién habíamos emigrado hacia unos 3 años de nuestro país y éramos nosotros 4 contra el mundo. No teníamos familia cerca, teníamos muy pocos amigos. Recientemente incluso habíamos pasado una experiencia un poquito traumática donde perdimos amigos, perdimos dinero, perdimos un montón de cosas. Y de repente nos llega la pandemia y, como ustedes saben, nos cambió la vida a todos. En el país donde nosotros estamos, el confinamiento fue bastante fuerte porque solamente podíamos salir en la mañana y el resto del día había toque de queda, el resto del día y la noche. Como todos ustedes saben y como pasó en muchos lugares, los trabajos entonces cambiaron al modo online. Así también sucedió con la escuela. En ese tiempo solamente nuestro hijo mayor estaba en la escuela, el otro era muy chiquitito y tuvimos que adaptarnos a ese sistema. De un momento a otro nos vimos los 3 conectados a las computadoras haciendo el trabajo y la escuela y bueno, tuvimos que empezar a adaptarnos a ese sistema. Desde el primer momento nos dimos cuenta que para nuestro hijo eso no estaba funcionando. Ciertamente a él nunca le ha gustado levantarse temprano, hasta el día de hoy no le gusta levantarse en la mañana, pero él sí disfrutaba de la escuela. Por eso nos llamó la atención que a él no le estaba gustando conectarse, no estaba disfrutando de sus clases, no participaba en clases, no le gustaba levantarse en la mañana, no quería conectarse, no estaba entendiendo lo que el contenido que le estaban dando. Peor aún, yo tenía que en las tardes explicarle todo lo que había visto en la mañana y así era cuando más o menos entendía los contenidos que le habían explicado. Y eso con el tiempo lo que hizo fue agravarse y él estaba cada día más triste, cada día más desanimado y obviamente nosotros como padres eso fue súper doloroso para nosotros porque realmente él no estaba disfrutando de eso, aparte de toda la experiencia que estábamos viviendo todos durante ese periodo, pues él se sentía desanimado con sus clases. Nosotros decidimos que teníamos que hacer algo, realmente no sabíamos lo que teníamos que hacer, no se nos ocurría absolutamente nada. Teníamos unos amigos que sus hijos hacían homeschooling desde hacía algún tiempo y les consultamos con ellos su experiencia. Recuerdo que también investigamos mucho acerca del homeschooling y también buscamos asesoría profesional, asesoría técnica y finalmente decidimos dejar la escuela e iniciar el homeschooling con nuestro hijo. Afortunadamente, el mundo se estaba acabando y nadie nos dijo que era una locura que sacáramos al niño de la escuela, aunque yo sé que muchas personas, muchos de nuestros amigos y nuestros familiares lo pensaron. Y entonces, así fue como convertimos un cuarto en un salón de clases, buscamos una mesa para los niños, buscamos unas sillitas, buscamos unas decoraciones para ese cuarto, pusimos todo bien bonito, compramos libros, materiales didácticos y para ellos fue una aventura maravillosa. Empezaron a aprender jugando. Para mí fue un desastre. Yo sentía que ellos solamente jugaban, que no aprendían nada. Resulta que desde el principio decidimos utilizar la metodología Montessori. Yo sentía que justamente ellos se la pasaban jugando, que no aprendían nada, porque mi propia educación o la manera como yo había sido educada me hacía sentir que yo tenía que ser estricta y hacer una disciplina estricta con ellos y que esa era la única manera en la que ellos iban a aprender. Y resulta que incluso me acuerdo que yo pasaba como vergüenza porque cuando a mi hijo mayor le preguntaban que en qué grado él estaba, él decía que él no estaba en ningún grado y que él no estudiaba nada porque él hacía homeschooling y que en el homeschooling no
no se estudiaba, sino que nada más se jugaba. Al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que nuestro hijo menor, que en ese tiempo tenía 2, 3 añitos, empezó a leer espontáneamente, como que de la nada. Y digo espontáneamente porque de verdad, hasta el día de hoy, nadie en esta casa le enseñó a leer, o sea, nadie se puso con él M con la A, M con la M, sino que él de repente un día estaba leyendo. Nos sorprendimos todos, sobre todo debo decir que yo me sorprendí mucho porque hasta ese momento, según yo, él lo único que hacía era jugar con tazones de arroz y platos de quinoa, chía, y nada más hacía letras con los deditos. Y sí, él aprendió las letras, pero realmente nunca, desde mi punto de vista o desde la forma como yo le veía, nadie lo enseñó a leer formalmente. Pero resulta que él aprendió a leer con ese método jugando. En ese momento fue que nos dimos cuenta que realmente nuestros hijos estaban aprendiendo, que ellos tenían la capacidad de absorber conocimientos y de aprender lo que necesitaban aprender, y que realmente nosotros lo que estábamos allí era para guiarlos, para darles las herramientas y para brindarles ese ambiente adecuado que les permitiera absorber esos conocimientos, y que ellos realmente eran unas esponjitas que estaban ávidos de ese conocimiento y que estaban esperando aprender todo lo que estuviera a su alrededor, y que no necesitaban que fuera algo estricto, que fuera algo aburrido, que fuera algo, una disciplina muy, muy sofocante o muy fastidiosa para aprender lo que realmente podían aprender. Entonces decidimos pasar a una etapa más desestructurada de algo que luego descubrimos que se llamaba unschooling, que se refiere a brindarles simplemente esas posibilidades donde ellos pudieran tener información a su alcance y poder ir aprendiendo, sobre todo de acuerdo a esas cosas que les interesan más y a aquellas habilidades naturales que ellos tienen, y poder entonces aprovechar esas inclinaciones que ellos tienen para que pudieran aprender mucho mejor. Además de la lectura, el arte, las matemáticas y algunos proyectos de ciencias que hacíamos, entonces mi hijo mayor se interesó por el arte, por la programación, tomó algunos cursos de lenguaje de señas, de dibujo, y mi hijo menor entonces se interesó por las matemáticas, incluso por conceptos y cálculos mucho más avanzados para su edad y hasta para nosotros mismos, y tuvimos que como que correr con él en ese sentido. Este año hemos aplicado una metodología más ecléctica, es decir, utilizamos el currículo o el contenido tradicional, donde estudiamos lengua, matemáticas, ciencias, estudios sociales, y esos contenidos, digamos que son tradicionales, pero los aplicamos con una metodología más divertida, más didáctica. También nos centramos mucho en enseñarles habilidades blandas y otro tipo de habilidades, como por ejemplo que aprendan a hacer RCP, maniobra de Heimlich, cómo preparar una mochila para casos de emergencia, cómo hacer primeros auxilios. Y también le damos mucho énfasis a las salidas y a las visitas a lugares de interés histórico, de interés artístico o a lugares naturales. Procuramos trabajar todas las áreas, pero sí le damos mayor énfasis a esas asignaturas o a esas áreas que son de mayor interés para nuestros hijos y que tienen habilidad natural para ellas. Hoy en día, mi hijo mayor, que tiene 12 años, programa sus propios videojuegos en la computadora. Yo no sé mucho de eso, no sé si lo estoy diciendo bien, pero sí sé que él es un especialista en eso, y no solamente trabaja con eso, sino que maneja los programas, estos programas de edición de video. Él hace sus propios videos con stop motion y otras técnicas de video. De la misma manera también él diseña y dibuja, no solamente en físico, sino también maneja los programas para este fin, tanto en la computadora como en dispositivos electrónicos, como las tabletas especializadas para dibujo. Y mi hijo menor, que tiene 6 años, sigue fascinado y obsesionado con los números, y le encanta hacer cálculos avanzados para su edad, como raíces cuadradas, raíces cúbicas. Le encanta hacer ejercicios de lógica y le fascina el ajedrez. El año pasado
al inicio de este año escolar que está corriendo, tuvimos una breve incursión en la escuela o tuvimos un regreso a la escuela tradicional, pero por muy breve tiempo, porque realmente mis niños no aguantaron el sistema tradicional. Eso fue, digamos, como un experimento fallido, eso fue una experiencia súper loca y tal vez pueda hacer otro video contando esa experiencia. En la paternidad, definitivamente, y específicamente en esto de la educación de los hijos, esto no es una carrera de velocidad, ni quien llegue primero, ni quien gane, sino es como una especie de maratón que hay que aguantar y que hay que repartir la fuerza y que hay que investigar y que hay que tomárselo con calma. Y estos aparentes errores o toda esta historia de vida, definitivamente lo que nos llena es de aprendizaje. Y específicamente en la educación de los hijos, el aprendizaje yo creo que es siempre más para los papás, para nosotros como papás, que para los niños. Si quieres saber más acerca de cómo lo hicimos, en este video te dejo un paso a paso acerca de nuestra experiencia y cómo lo hicimos para iniciar homeschooling.